En este capítulo de En modo Suayed, hablaremos sobre el Día de Muertos, una festividad tan querida y tan relevante culturalmente en nuestro país. Nos sumergiremos en sus orígenes, el simbolismo y el arte visual que esta celebración nos brinda. Además, se hablará de las actividades en la FES Acatlán y la importancia de preservar nuestras tradiciones en la comunidad universitaria. Descubre el impacto cultural del Día de Muertos y acompáñanos en este episodio especial de En modo Suayed. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En modo Suayed. Mi nombre es Ariel Carranza y hoy vamos a tener un programa súper especial, ya que vamos a estar hablando de una de las tradiciones más queridas e importantes en México, que es el Día de Muertos. Lo vamos a explorar desde distintas formas, la importancia que tiene en el arte, los eventos que vamos a tener aquí en la facultad y por supuesto tenemos invitados de gran importancia y relevancia en este tema. Antes, como saben, déjenme presentar a mi compañera de micrófonos, Sandra de la Reguera. Sandy, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues encantada porque aparte es un tema que me fascina, entonces vamos a tener que explorarlo de todos los lados donde podamos, ¿no? Pero tenemos grandes invitados el día de hoy. El programa, para empezar, se llama Día de Muertos, Cultura y Tradición. Y qué mejor que contar con dos invitados que nos guiarán en este recorrido por la historia y las actividades culturales de esta festividad. Así que vamos a presentarlos. Así es, Sandy. Vamos a presentar primeramente, y le agradecemos mucho, nos acompaña el doctor Carlos Daniel Albach, docente aquí en la FES Acatlán en el programa de Historia, y quien tiene una maestría y doctorado en temas de Mesoamérica, estudios mesoamericanos y experto en el análisis cultural de religión prehispánica. Bienvenido, Daniel, doctor Daniel, aquí al modo Suayed. Muchas gracias, Ariel, Sandy, y mucho gusto, Yuri. Bienvenido. Bienvenido. Y bueno, también está con nosotros la profesora Yuritzia Navarrete Ávila, jefa del Departamento de Actividades Culturales y Difusión de la FES Acatlán, quien nos contará sobre los eventos y actividades que se realizan en la facultad para celebrar la festividad. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy bien, Sandy. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir con ustedes, Daniel, Ariel. Aquí estamos. Pues muy excelente. Bien. Pues vamos a empezar. Como comentan, es un tema muy bonito, un tema que de alguna forma le gusta mucho a la gente. Tiene, pues no es nuevo, tiene un histórico, ¿no? que se puede estudiar. Y justamente queremos empezar por esa parte, la relevancia que tiene el Día de Muertos en este país, como una representación cultural, como una representación artística. Doctor, en esa parte, ¿no? Si nos puede a lo mejor comentar si sabe los orígenes desde esta parte prehispánica que se tiene del Día de Muertos, la relevancia que se tiene de este tema. Claro que sí. Bueno, pues como toda la cultura y la vida cotidiana, pues Día de Muertos es una especie de pegoste de todas las cosas que han pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cabe señalar que sí existían celebraciones, si se le pueden llamar celebraciones o rituales prehispánicos, pero no se hacían el 2 de noviembre. La evidencia cuenta, tampoco hay un análisis exhaustivo de todas las fiestas que existían, pero solamente Diego Durán, que es un dominico de mediados del siglo XVI, encontró una fiesta específica que se hacía lo que hoy corresponde con Día de Muertos, pero en realidad es una fiesta europea. De hecho, hasta el siglo XI fue que apareció por primera vez este periodo de tiempo del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde los muertos regresan. Y es interesante que tiene un fundamento económico en buena medida, ¿no? Porque, digamos, la Iglesia determinó que hay un periodo específico y único en el que los muertos pueden regresar. Todos los demás momentos, a partir de entonces, en el que los muertos se aparezcan en el pueblo, en el bosque, en los sueños, pues van a ser formas peligrosas, ¿no? La Iglesia determina que solamente esos días, claro, y hay toda una liturgia y rituales y dineros y jerarquías instituidas, ¿no? No sabemos realmente cómo se trasladó esta fiesta de Día de Muertos a Mesoamérica, pero es muy interesante que el 2 de noviembre se corresponde en 6 meses con el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz. Entonces es muy probable que sea una adaptación de un calendario agrícola
Porque estas fechas, bueno, las dos fechas son muy importantes para la ritualidad agrícola, ¿no? Entonces, que estén exactamente enfrentadas a 6 meses de diferencia, pues es una cuestión muy interesante. El problema es que no tenemos fuentes, pero lo más probable es que con el transcurso del tiempo y la vida social y la vida, pues, en cierto modo, de manera orgánica, pues se articuló esto, ¿no? Entonces, por supuesto que en términos de la historia colonial e incluso moderna temprana, pues la fiesta de muertos tiene un sustrato agrícola, ¿no? Okay. Después ya aparece, de lo cual no voy a adelantar tanto porque pues también hablaremos de películas y todo esto, pero realmente la celebración que conocemos pues es producto del siglo XX, de posadas, de la película de James Bond. Poco. Esa más adelante. ¿no? Pero digamos, desde estas de Macario, Claro. hay una de La Llorona de 1930, sí, donde sí. sale la Coatlicue por primera vez. Ahí es donde se empieza a determinar como un elemento de identidad nacional. Okay. Ya digamos, expropiado de sus componentes locales, ¿no? Ya como una celebración global. Y bueno, obviamente lo de James Bond pues fue lo que lo volvió súper Famoso, comercial. Ajá. Claro. Oiga, doctor, yo le quisiera preguntar, bueno, cada una de las culturas tienen un templo que significa que viene la muerte, pero es decir, ellos lo manejaban como este tema es decir, de ir al inframundo. No hablaban de este tema de la resurrección. Por ejemplo, el Mictlán, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito de eso, de esta historia, de estas tradiciones de nuestros antecesores para a lo mejor hacerlo un poco más vincularlo, ¿no? Porque, ¿cómo lo vamos vinculando con la actualidad? Porque por ¿no? lo que entiendo es esta mezcla entre lo español, entre lo prehispánico, sí una vinculación gastronómica muy, muy notoria también, pero quizá el origen de nuestros antepasados prehispánicos ya tenían este acercamiento con la muerte y una veneración a la muerte. A lo mejor alguna referencia que nos Porque pueda hablan de ayudar estos con eso. estos 9 como escalones, ¿no? Que te llevan al Mictlán. Cuéntenos, por favor, un poco. Bueno, hay dos cosas. Primero, es muy difícil poder entender cómo funcionaba la cultura prehispánica porque tenemos el filtro, pues ni más ni menos que del purgatorio y el infierno. Claro. Entonces, claro que existía un espacio intermedio donde estaban los muertos mientras nosotros platicamos, pero no tenía esa connotación religioso-católica, ¿no? Más bien tenía vínculos con la agricultura. Y efectivamente hay, digamos, es bien sabido que había sacrificios humanos espectaculares que remiten, digamos, a la parte pues más grandiosa, ¿no? del sentido de la vida y la muerte, pero también pasaba en ámbitos cotidianos, ¿no? O sea, que el campesino entierre su ombligo en una milpa, tiene una connotación en la que pues, es parte de los procesos de vida, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nacía una persona, hacían los mismos rituales cuando era niño, a cuando la mazorca de maíz, el jilote, pues está creciendo. De repente, si salía un jilote doble, pues era un caos porque pues implica la gemelidad. Entonces son otro tipo de rituales asociados a la vida, a la muerte. Es decir, es un sistema, ¿no? Nosotros seccionamos el concepto muerte y lo expropiamos del conjunto de la vida social, pero para ellos era cotidiano, ¿no? No es cierto que hayan inventado mitos para saber qué hacer con la muerte. Todas las culturas saben qué hacer con sus muertos, ¿no? El punto aquí, lo que es un poco problemático y en lo que nos enfocamos mucho los historiadores es en cómo esa práctica, pues de repente es expropiada y aislada del conjunto de las cosas que tenían que ver pues con esto. Y pues ya se crean tanto estas imágenes idealizadas como folclóricas y pues se enfatiza. Claro, ¿no? Lo que está diciendo es súper interesante. Es decir, es un mundo también de supersticiones, ¿no? Entonces, como decía, si es otro día que aparecen los muertos, que no es el día 2, entonces ya es terrorífico, ¿no? Es Vienen a jalarte los pies. Pero si es ese día, bienvenido que me asuste. Sí. ¿No? De alguna forma también es esta parte simbólica, ¿no? Que se va creando a través de las interpretaciones culturales pues de la gente que se va creando, el boca en boca, las leyendas. Y se va creando este mito, ¿no? De lo que simboliza la muerte. Y particularmente en el Día de Muertos es muy folclórico porque hay la frase esta que dice, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Y la muerte es el peor mal que nos puede pasar.
Y aquí la muerte de alguna forma siento que hasta se abraza un poquito, ¿no? Es como una fiesta de las personas que ya no están con nosotros y una bienvenida para ellos. Y es justamente esto lo que ha hecho que el Día de Muertos sea considerado como un patrimonio cultural dentro de bueno, los dictámenes de la UNESCO, ¿no? Que lo considera así por su valía cultural y cómo se representa la muerte, ¿no? Maestra Yuri, con esta parte del simbolismo, ¿no? La muerte, este gran terror que le tenemos, nadie quiere morir, evidentemente, pero ¿cómo lo ves tú aquí en México, ¿no? ¿Cómo lo celebramos de alguna forma con este Día de Muertos? Pues yo pienso que es una gran fiesta, es una forma en la que ahora, en la actualidad, las personas veneran a sus seres fallecidos. Y los veneran a través de la música, de la pintura, del cine, ¿no? De la composición de una ofrenda en sus hogares o en una ofrenda en algún espacio cultural de nuestro país, llámese museo, llámese iglesia, llámese la calle, ¿no? Y entonces sacamos las flores y los tanates y los restos de comida, los restos de comida, claro. Los cigarros, ¿no? El tequila. Entonces, oye, echas de cabeza a los muertitos, ¿no? Es que le gustaba el tequila. Oye, exacto. Nunca lo vi tomar. Vas a los panteones, llevas a la banda de música y le tocas y le llevas serenata a tu muerto. Eso es bien ¿no? interesante. Hasta en los panteones se hace fiesta, ¿no? Sí, exactamente. Hay gente que les baila en Mixly, en las tumbas. Les bailan, bueno, en varios pueblos. Sí. Se desvelan con ellos, están allí acompañándolos toda la noche, ¿no? En Michoacán, en Janitzio, en Pátzcuaro, que es también muy relevante la festividad allá. Y que yo pienso ahora con Daniel platicándonos de que es complicado entender cómo nuestros antepasados, nuestros pueblos mesoamericanos veían esta festividad. Ahora yo pienso los historiadores del siguiente siglo cómo van a describir cómo nosotros veíamos esta festividad, claro. ¿no? Y pues básicamente es eso, ¿no? Y yo creo que es así. Realmente desde mi punto de vista pues es una oportunidad para que la gente comparta esta idea de la muerte y que también siempre tenemos esa falta de explicación, ¿no? De a dónde vamos, si vamos al Mictlán, si vamos al cielo, si vamos al purgatorio, claro. ¿no? Y también este origen celta, ¿no? Que es como muy, yo no sé, como decía Daniel, no sabemos en qué momento migró para acá y de qué manera también nosotros tenemos una apropiación única, ¿no? Yo quisiera preguntarle a la maestra, tengo entendido que por ahí del 1997 es cuando inician las ofrendas en CEU, la Facultad de Medicina es quien hace la primera ofrenda. Posterior a eso son las facultades las que están como se involucran, ¿no? Nos toca hacer una ofrenda con cada una de las facultades. Pero ¿en qué momento la FES Acatlán justamente empieza con esta tradición tan bonita que es poner una ofrenda? Pues no tengo el dato exacto, pero sí yo tengo 26 años trabajando en Acatlán y pues te puedo decir que por lo menos 15 años tenemos ya participando como facultad en la mega ofrenda. Es muy enriquecedor porque ves allí también cómo interpretan ellos sus altares a través de las diferentes perfiles académicos, ¿no? Los de medicina, poniéndoles a los doctores que ya migraron al Mictlán, y a los de filosofía, ¿no? A los de historia. Sí. Cada quien tiene su forma de hacer sus altares. Acatlán pues es muy diverso y Acatlán pues tiene diseñadores gráficos, tiene arquitectos, tiene comunicólogos que ven todos estos elementos que van a constituir ahora nuestra ofrenda, porque este año está dedicado al cine mexicano. Okay. Es exacto. México a través de la lente. Entonces, Acatlán va a ir allá con un homenaje al cine de ficheras. Ah, qué maravilla. Hablando del cine de ficheras. Tradicional, ¿no? Exacto. Así es. Sí.
Porque cabe destacar que esta mega ofrenda de la UNAM empezará creo que el día 31, 1, 2 y 3, ¿no? Así Estará es. disponible. Allá en Ciudad Universitaria. Allá en Ciudad y aquí Universitaria. habrá algunas actividades también, obviamente del Día de Muertos, que ahorita en un ratito igual nos queremos también invitarlos para que sepan el programa de actividades que se hace en Acatlán, que se involucren. En un momentito las estaremos desglosando para que sepan qué actividades hay de Día de Muertos, porque sí es una festividad que es una fecha que la comunidad quiere mucho, le gusta mucho por varias cosas. Por esta parte del reconocimiento a seres que ya no están, siempre uno pues añora el volver a platicar con un abuelo, con un amigo, con una madre o padre que ya no está, y siempre acercándonos. Y esto que comentas, que cada área tiene su punto creativo, ¿no? Los diseñadores son muy buenos en esa parte, de repente ofrendas súper espectaculares, pero igual los doctores con mucha cariño lo van haciendo de forma muy, muy efectiva. Sí. Y quiero que nos aboquemos tantito a la parte ahora que comentabas del cine con lo cultural, ¿no? De esto del Día de Muertos, ¿cómo se ha venido representando en el arte? ¿Cómo se ha venido representando en pinturas? ¿No? Sabemos que está las Catrinas, ¿no? De Posadas, que son muy, muy representativas en México y ya en el mundo. ¿Y qué valor, doctor Daniel, qué valor tiene también esta parte artística, cultural, para que se pueda considerar una festividad pues que está siendo tan trascendente en México? Ya casi yo lo pongo a la altura de festividades que antes eran predominantes como la Navidad, ¿no? Hay gente que está más esperando el Día de Muertos que la propia Navidad, otras festividades. Sobre esta parte cultural. Bueno, yo no voy a terapia, entonces tengo que confesar que a mí me irrita bastante esta idea de que el mexicano se ríe de la muerte, ¿no? Que parece como que es el punto de partida de un folclore, una especie de genética que todos compartimos que nos hace aguantar, ¿no? Y pues no, a nadie le gusta la muerte, ¿no? O sea, nadie se ríe de la muerte. Esa parte, bueno, les digo que me resulta un tanto incómoda porque creo que da una explicación fácil a problemas bien complejos, ¿no? O sea, bueno, obviamente es distinta la muerte biológica como un proceso donde sí todo se termina, pero en la cultura, pues con la muerte no acaba todo, ¿no? Entonces, bien interesante cómo a fin de cuentas, pues nosotros seguimos proyectando, pues volvemos personas las ofrendas, ¿no? O sea, a fin de cuentas les dotamos de una agencia. Habla más de nosotros que del muerto siempre, ¿no? Ahorita decían, pues sí, ¿no? Balconeando qué les gustaba, ¿no? Pero bueno, sí creo que es un ritual para los vivos, ¿no? Básicamente. Y bueno, se da al nivel doméstico, pues con los traumas familiares, con las tradiciones y los gustos particulares. Pero es bien interesante que también es un fenómeno cultural muy amplio, ¿no? Entonces, pues claro, desde la primaria estamos con esto, desde la primaria estamos haciendo calaveritas, ¿no? Entonces también forma parte de nuestra memoria de cómo nos distinguimos como mexicanos, de cómo entendemos el mundo, ¿no? Incluso del arte, ¿no? O sea, empezamos a calcar calaveritas y todo esto, ¿no? Entonces es como muy interesante cómo está como repartido en muchas partes, ¿no? Sí es. A mí me gustaría tomar un poco lo que está diciendo, doctor, para que igual y podamos a lo mejor profundizar en el tema, porque lo comentábamos hace rato, yo no recuerdo que cuando yo era niña hubiera un desfile, ¿no? Por ejemplo, tampoco recuerdo, honestamente, digo, yo tengo 4 mascotas, pero yo no recuerdo que hubiera un día para las mascotas, ¿no? O sea, es decir, esto se ha ido transformando conforme el tiempo ha pasado, conforme la economía, conforme el capitalismo, como la cultura. O sea, es decir, hay personas que vienen del extranjero solo a vivir el Día de Muertos con nosotros. ¿Por qué? Por este desfile. Si usted nos puede platicar más, yo se lo agradecería, porque yo recuerdo que a partir de la película de James Bond, a partir de ahí, este festival se hizo como clásico, porque la verdad es que fue una muy buena idea, ¿no? Traes el turismo, activas la economía, o sea, hasta dónde esto ha impactado, ¿no? Para estas ¿cómo se va expresiones fusionando con lo viejo y con claro. el entorno americano capitalista? Así es. Por favor, si nos puede compartir. Sí, pues bueno, aquí es bien interesante. Yo estaba pensando, de niño, pues sí, de repente teníamos como concursos de disfraces en la escuela, ¿no? Pero era algo muy local. O el especial de Día de Brujas de los Simpson, ¿no? Que pues, nos hizo la primaria a muchos, ¿no? Entonces también como que la manera en que uno lo vive, o sea, yo me imagino cuando empezaron a salir estas películas de los 30, 40, donde además se estaba buscando lo auténticamente mexicano,
pues sí, por supuesto que era muy clara la diferencia entre Día de Muertos, los elementos simbólicos, muchos de ellos inventados como posadas, ¿no? Pero bueno, por lo menos que seguían una tradición histórica autóctona del Halloween, ¿no? Que era lo agringado. Y ahorita yo ya no veo esa diferencia, ¿no? O sea, es como que para empezar ya se aceptó que pues es el periodo de tiempo de las dos cosas, ¿no? Entonces también cambia el nacionalismo, ¿no? Y algo que también es muy complicado, o sea, por ejemplo, si ustedes van, pues sí, a Mixquic o a Michoacán y todas estas, pues ven a lo bestia celebraciones, pero también pasa en pueblos del Estado de México, ¿no? Velas, y la gente va a cenar ahí toda la noche, ¿no? Y no hay tanto turismo, ¿no? Entonces, bueno, pasa todo al mismo tiempo. Entonces, pues digamos que aquí lo que a mí me importa mucho pensar es, pues como entender una práctica, qué grupo congrega, ¿no? Cómo se expresa identitariamente. Pero sí creo que tiene mucho que ver con comprar ahora, ¿no? O sea, les decía, aquí pues sí están estos reductos donde tradicionalmente la gente va y cena en los panteones. Pero pues también pues están ya los panes de muerto desde mucho antes, ¿no? Y toda esta innovación económica, donde bueno, pues así es el mundo y así funciona, pero ya es desde julio empiezan a ponerlos, ¿no? Todo el año hay pan de muerto. Pero es que lo que dice el doctor es... doctor, yo con todo respeto, porque a mí me parece que esto de la historia es fantástica. Yo que tengo la oportunidad de vez en cuando de poder ir a Chiapas, tengo gente muy querida por allá que entonces me ha invitado a conocer la cultura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Chamula, ¿no? En estas épocas entonces empiezan a hacer todo un ritual para que en el panteón entonces estén totalmente como adornado, pero no en el adorno que nosotros conocemos, ¿no? Sino en el que ellos en sus tradiciones tienen. La comida, por ejemplo, es un tema, ¿no? En el tema de la ofrenda, empiezan a decir, vamos a hacer los tamalitos de fiesta, ¿no? Y entonces, ¿cuáles tamalitos de fiesta? Pues yo lo conozco como tamal de mole, ¿no? Pero acá traen huevito, platanitos. Es decir, cada cultura también tiene un tema gastronómico que lo llevan a las ofrendas, ¿no? También hay quienes no ponen ofrenda. No es algo como riguroso y tampoco quiere decir que porque no pongas ofrenda, pues el muerto a lo mejor no viene. Es un tema totalmente cultural y a mí me gustaría justo en este tema preguntarle, maestra, ¿qué, por ejemplo, aquí, qué ponen en la ofrenda? ¿Qué comida traen? ¿Los alumnos traen una aportación para poner? ¿Es comida de plástico o no? ¿Cómo lo manejan? Hoy venía haciendo una reflexión en torno a eso porque pues yo digo, bueno, se registran para poner sus ofrendas a lo largo de la facultad y todo. Ellos tienen que organizarse para hacer un gasto, ¿no? Ir a comprar el papel picado, el acerrín, las frutas, todos los elementos que ellos consideran que deben poner en sus ofrendas. Y sí, efectivamente es algo que los alumnos tienen que Ay, qué bueno. realizar. Se involucran. Okay. Y bueno, pues cada quien pone su propuesta desde un tapete, ¿no? De acerrín con alguna figura prehispánica. Bueno, en los años anteriores que se ha realizado esta festividad aquí en Acatlán, y pues ellos son quienes se organizan junto con sus profesores. Y hay un concurso. Hay un concurso, se hace un recorrido por las ofrendas a una hora específica, el jurado va y los chicos pues describen la ofrenda, a quién le están haciendo la ofrenda, qué elementos están constituyendo su ofrenda, y bueno, ya al final el jurado decide quién gana. En este caso, pues lo que ganan pues es poder ellos ir a un taller sin costo, un taller, una actividad deportiva, o su diploma, un paquetito de libros, ¿no? Así cosas que también son simbólicas. Y bueno, es que es ¡Qué padre! Ahorita, sí, está muy padre. De hecho, bien interesante lo que hemos abordado de momento. Me gustaría hacer una especie de corte de caja, ¿no? Para poner esta parte de lo que hemos estado platicando. El entender que el Día de Muertos ha sido una construcción cultural de varias ideas prehispánicas, españolas, actuales, con el capitalismo y todo lo que se ha enfocado,
películas también como Coco que han venido a revolucionar el Día de Muertos en niños, ¿no? O más actuales. Y ahora acercarnos a nuestra comunidad, ¿vale? ¿Cómo, ahí, maestra Yuri, me gustaría también que nos compartas esta parte del programa porque la comunidad es muy entusiasta con estas fechas, tanto en la parte cultural del Día de Muertos como en lo de Halloween. Sabemos que hay de repente hasta concursos de disfraces. ¿Cómo percibimos esta parte que ya entendemos que es una fusión, pero también qué le podemos decir a la comunidad para que se acerque con estas festividades y el programa que tiene la FES Acatlán con con esas actividades de Día de Muertos, para que también la conozcan? Bueno, pues hay varias aristas para la participación. Una es que participen a través de los concursos. Está el concurso de ofrendas. En este año vamos a tener 7 concursos, más bien ya están allí las convocatorias abiertas. Es calaverita literaria, ofrendas, decoración de puertas. Esta está más vinculada con las áreas administrativas y académicas, porque quienes decoran las puertas son las divisiones, las áreas, ¿no? Está también, vamos a tener por primera vez un concurso que se llama Falso Documental. Okay. Que es, bueno, es documental, pero bueno, hablan de historias de terror. Ficticia, ¿no? bueno, que es, pues prácticamente este concurso y el de Catrinas y Catrines, desfile de Catrinas y Catrines, pues va muy, muy, muy ligado a este sincretismo que ya hay del Halloween y del Día de Muertos, porque pues las Catrinas ya son un poco más neoyorquinas, ¿no? Ya no son las Catrinas de Posada, ya son hasta las lentes Catrinas. oscuros Sí, luego les traen ponen, sus ¿no? anteojos y traen sus Corta, faldas Nike, ¿no? y así, ¿no? Sí. Pero es un poco eso, y también que ellos se sientan integrados en este sentido, porque no podemos dejar de lado esta parte cultural, que es a partir de James Bond, de la película de James Bond, que bueno, quisiera hacer un paréntesis, todas las Catrinas y las mojigangas que se realizaron para hacer esa película, pues las hicieron en el Faro de Oriente, es un taller de cartonería que está en la Fábrica de Artes y Oficios del Oriente. A mí se me hizo una genialidad porque pues les dieron, fue una fuente de trabajo y que seguramente permanece, porque en estas fechas las Catrinas, toda la cartonería, pues es muy, muy... ¡Qué maravilla! Económicamente, eso pues se mueve mucho, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a tener este concurso de falso documental, el desfile de Catrinas y Catrines, no, ya se me están olvidando algunos. O las puertas. Las puertas decoradas, ¿Se tienen que inscribir? Por supuesto, vamos en las redes de tanto la facultad como en el SUAYED y de actividades culturales están los carteles. Nos comprometemos a hacerles un reboost, ¿no? a las actividades que se están programando, porque pues obviamente es importante la participación, es importante pues que se vinculen, que sí tengan esta visión pues objetiva de lo que representa el Día de Muertos, porque tampoco queremos que sea una ahorita lo comentamos. Es que mi celular está por acá. Aquí lo tengo. Ahí está. Es calaverita literaria, ofrendas, está. Lugares de hechos. Este concurso está muy ligado con los alumnos de jurídicas, de derecho, y los alumnos de sociología, para que presenten una escena del crimen, y ellos pongan también los elementos y también los describan, ¿no? Ya desde un punto de vista criminalístico. Órale, eso está padre, ¿no? Cómo lo vinculan desde la... Exactamente. La representación de la muerte de Trotsky allá afuera. Ajá, exactamente, sí. Un maletín de cuentos, que es cuento breve. Ellos, a través de un cuento breve, pues escriben una historia que tiene que ver también con el Día de Muertos Qué interesante. Una historia de terror. Falso documental. ¿Y esto está abierto para el público o solamente para comunidad de la FES? En esta ocasión se va a hacer solamente para comunidad universitaria. Lo hemos abierto a público porque, bueno, a partir del 2019, pues, fue el último festival que nosotros hicimos de manera presencial, porque después pues vino la pandemia en el 2020, 2021 estuvimos en pandemia, 2022 y 2023 pues hemos tenido algunas cuestiones
internas, ¿no? de la UNAM y de la facultad que no nos han permitido llevar a cabo el festival. Y bueno, en esta ocasión, pues ojalá ya podamos realizarlo. Y bueno, es importante. Es importante. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo visualiza usted como especialista de la historia el Día de Muertos para las siguientes generaciones? ¿Cómo lo cree usted que esté plasmado en los libros de texto, en la historia? ¿Cómo lo visualiza? Híjole, pues como amargado de nuestro tiempo, por un lado diría pues que es chistoso, ¿no? Porque uno conforme crece sí, aunque uno sabe que no es así, sí piensa que la tradición se pierde, ¿no? Porque no es como tú te hiciste la idea de mundo. Entonces yo lo que veo que es como muy interesante es que es como, o sea, todas las celebraciones son como una licuadora, ¿no? Uno se puede enojar, te puede gustar o no, pero a fin de cuentas está pasando todo al mismo tiempo y son expresiones concretas, ¿no? O sea, por ejemplo, es bien interesante esto de que van a hacer escenas de crimen en Día de Muertos, pues eso era impensable, ¿no? Sí. O sea, y cabe todo, ¿no? Claro, o sea, cabe todo. Puedes hacerlo de la niña Paulette o de una masacre. Sí. Y digamos, es como muy interesante porque ahí lo que se refleja pues es la sociedad que lo está viviendo y lo está asimilando y lo está transformando, ¿no? Entonces, por ese lado también qué padre que las tradiciones para nada son estáticas, ¿no? Porque nos permiten entender que pues la cultura está viva y que cambia todo el tiempo. Claro, y evoluciona, es un reflejo de la modifica. sociedad actual, Sí, ¿no? claro. A lo mejor ahora vemos hasta ofrendas digitales, ¿no? Que he visto que se pueden hacer juegos interactivos de Claro. Día de Muertos y es, pues, va en función mucho del contexto, de la temporalidad en la que De estamos. tus costumbres. Sí, la Sí. inmediatez que muchas veces se pide hoy en día Claro. con reels y demás. He visto muchos ahora reels de Día de Muertos y es justamente cómo se va promoviendo, ¿no? Esta parte. Yo creo que sí, o sea, sí coincido mucho, doctor, en este sentido de que es un tema con el que hay que tener una visión crítica, de entenderlo, pero también hay una parte como de riqueza social, ¿no? Más que cultural o lo que representa al país como tal, sí hay una riqueza social que de alguna forma ayuda a generar comunidad, a generar colectividad. El hecho de que yo traigo la flor de cempasúchil, ¿no? Y ese simbolismo creo que siempre tiene un aporte interesante desde esa parte social, ¿no? ¿Qué tan importante, ahí, maestra Yuri, es promover esta parte de que la comunidad participe, de que nosotros como institución también difundamos estos eventos culturales, no nada más de Día de Muertos, a lo mejor del 15 de septiembre, a lo mejor de, festividades navideñas, como tienen una connotación religiosa, a lo mejor es de menor medida, pero ¿qué tan valioso es esta promoción, ¿no? de ciertas representaciones o expresiones culturales en la facultad? Yo creo que es valioso en el sentido de que generamos comunidad y arraigo. Creo que las personas que han pasado por la FES Zacatlán a lo largo de su carrera universitaria, pues hay muchas cosas que le recuerdan a la FES Zacatlán, ¿no? Y yo creo que el Festival de Día de Muertos que se hace aquí en Acatlán, pues es parte de eso. Y yo conozco personas que ya egresaron y que dicen, recuerdo cuando íbamos a la procesión del Día de Muertos de la FES Zacatlán. Y me da mucho gusto saber que en mi facultad se haya realizado. En cuanto a los alumnos que están ahorita presentes, ¿no? Cursando su carrera, creo que también para ellos es importante, hacen comunidad, pasan un día agradable y en una ocasión el doctor Martínez justo nos decía, si ustedes levantan a un chico del jardín para integrarse a una de las actividades, para mí eso ya es ganancia, ¿no? Si lo levantan de estar jugando, perder el tiempo, vamos a perder el tiempo. Cualquier cosa, ¿no? Detalles. Cualquier cosa que estén haciendo que no sea algo que pueda edificarles, educativo, ¿no? claro. Ajá, porque también el ocio edifica, ¿no? Pero bueno, eso es muy
muy, muy satisfactorio. Y también quería comentar que a partir de la pregunta de la participación de la comunidad, no solamente son los que se inscriben o se registran en los concursos, sino la gente que viene a ver, ¿no? La gente que viene a ver lo que hizo la comunidad. Hay quienes también nos buscan, oigan, es que yo toco la guitarra, yo quiero ir en la procesión con ustedes tocando la guitarra, o yo me quiero poner la mojiganga, ir allí con ustedes haciendo jolgorio, ¿no? Porque pues es realmente esa parte, ¿no? La fiesta. Sí tiene como un elemento muy, pues, sí, muy psicológico también, ¿no? Porque la muerte no es algo que a todos nos guste, ¿no? O sea, es algo que, y como decía el doctor Daniel, no es algo que de lo que nos reíamos. O sea, los mexicanos no nos reímos de la muerte, tratamos de vivirla y de procesarla, ¿no? De una manera más amable, ¿no? Y ahí está la representación de la calaverita de azúcar, ¿no? O sea, endúlzate, pues, o sea, endúlzate el corazón porque estás viviendo un duelo, estás viviendo el dolor y cada año nos recuerda que esos seres a los que amamos o los que queremos ya no están, ¿no? Justo eso que acaba de decir es algo importante porque, como bien dice, no todos tenemos como la misma ideología al respecto de la muerte. Entonces, aunque creces a lo mejor en familias, mi mamá pone unas ofrendas, ¿no? Y ahí estaba mi abuelita y yo decía, pero qué fuerte. O sea, ¿cómo puedes poner a tus papás y verlos de que están ahí? O sea, no para todos es como tan amigable estas fechas. Entonces, yo tampoco fui a terapia. Me parece hasta una cuestión de valor poner a tus muertitos en esa ofrenda. Lidiar con esto de, bueno, pues ahí te dejo lo que te gustaba, pero ya no estás aquí. Ya no o sea, estás. es hasta unos días de reflexión, Así ¿no? es. También de Y guardar, como de dice guardar. Un apego, ¿no? De repente Exacto. querer que estén aquí y Sí. pues ya hasta un poco egoísta podríamos decirlo porque Absolutamente. ellos ya trascendieron a donde sea, Sí. religioso o no religioso, pero es quererlos tener con nosotros de alguna forma. Como ¿no? decía el doctor Daniel, ¿no? Pues es un tema más de egoísmo, lo pongo por mis tradiciones, mi cultura. Me ¿no? representa más a mí que a él, ¿no? Realmente. Sí, exactamente. Y bueno, yo justo lo que le decía, doctor, es qué importancia en las nuevas generaciones de seguir con esa tradición o tal vez, ¿qué opina usted? ¿Tendremos que llevarlos o remontarlos más a las tradiciones de antaño? No, bueno, tampoco, o sea, la historia real no sirve para estas cosas, ¿no? Yo creo que aquí más bien lo interesante, pues, es entender cómo una sociedad se organiza y piensa en función de, ¿no? Y en el caso específico de la universidad, pues uno piensa que hace la universidad para estudiar, pero realmente eso es lo menos importante, ¿no? Creo que lo más importante son, pues, las redes que hace uno y la vida social que uno lleva en la carrera que estudia, ¿no? Y pues ahí es maravilloso todo montón de actividades, ¿no? Que Sí, pues claro. a fin de cuentas también para las generaciones que estuvieron encerradas 2 años, pues es algo... Harto desahogo. ¿no? Yo no tengo ni perspectiva para imaginarme lo cohesivo que debe ser todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, el impacto de no vincularse con su propia universidad justo porque no puedes venir, porque todo es a través de línea. Entonces, cuando llegas es como de, esta sí es mi casa, sí es mi escuela, sí, es vincularte, también es invitarlos a que se vinculen con la universidad. Sí, y yo creo que también hay quienes no lo miran de esa manera, ¿no? Y también es respetable, o sea, también Claro. es respetable el que alguien diga, No me no gusta". quiero, no me gusta, ¿no? Pero Pues también los que les gusta y los que sí quieren ser partícipes, pues adelante, Claro. y les damos como canalizar, ¿no? Toda Claro. esas ganas de participar. Tenemos a un compañero en posgrado que todos los años se disfraza diferente, o sea, ya compra su disfraz. Este año va a ser de azteca, ya nos dijo que se va a disfrazar de azteca. Pero en años pasados, pues de Coco, ¿no? Sí. Es Ernesto de la Cruz, creo que es el Sí, sí, personaje, Sí. ¿no? Entonces, pues creo que sí es Es interesante. Interesante. Sí, es Creo que interesante. es valioso desde esa parte de representación. Creo que sí tenemos que abocarnos mucho a esto histórico. También es muy importante entenderlo, porque vamos a entender nuestro presente y nuestro futuro a medida que entendamos todo el registro de nuestra historia.
Pero justamente eso es lo que queríamos hacer en este capítulo del día de hoy de En Modo Suayed, acercarnos desde los fundamentos históricos, culturales, tradicionales, entender qué es lo que hacemos desde esta visión institucional en la facultad con las actividades culturales. Y ya antes de cerrar, porque ya estamos en esta parte del cierre de este podcast, tenemos una pequeña actividad que le llamamos ping pong, ¿vale? En donde nosotros queremos que de manera muy rápida y muy ágil nos puedan dar un concepto vinculado a algunas palabras clave que les vamos a mencionar. Y pues sí tiene que ser rápido, así instintivo. Lo primero, ¿no? Un acto que se les reflejo venga de a la de lo mente. primero. Sí. Entonces, Andy, ¿me ayudas con las por palabras? supuesto. La primera palabra es ofrenda. Pan de muerto. Sacrificio en Templo Mayor. Cempasúchil. Color. Calaverita de chocolate. Catrina. Collares. Neoliberalismo, imperialismo. Altares. Altares. Velas, veladoras. Antepasados. Okay. Pan de muerto. Ay, chocolate caliente. No puedo con café. Ganó la mejor. Tradición. Tradición. Pertenecer. Memoria y cohesión social. Okay. Calaveras. Calaveras. Mi abuela. Mm, No sé. ¿Cómo puedes hablar mal de alguien sin que parezca? Es el único momento en el que puede ser así. La Y última. La última, Fezacatlán. Zacatlán, la mejor facultad que tiene la universidad. Pues la casa de uno. La casa de Sí. otro. Exactamente. Pues muchas gracias. La verdad, creo que va a ser como un especial, ¿no? Nosotros aquí en este podcast tenemos semanalmente durante el semestre los programas. Este va a ser un especial de Día de Muertos. La verdad, les agradecemos muchísimo. Ha sido bien valiosa su participación, su conocimiento, su expertise y, por supuesto, las actividades Yuri, que es justamente donde queremos finalizar, invitando a la comunidad a estas actividades de Día de Muertos. Claro, Vamos claro. a estar compartiendo en redes aquí mismo los carteles, el programa de actividades para que se sumen, siempre con esta visión crítica y analítica de lo que representa el Día de Muertos, de lo que representa el Halloween y todas estas festividades. Creo que hay que ser muy claros con esa parte, pero a sumarse, disfrutarlo, porque es una fiesta también. Y pues por supuesto seguir los programas de aquí de En Modo Suayed, porque pues para eso estamos haciéndoles contenido. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, los invitamos a participar. Vamos a tener un maratón de cine de terror el 29 de octubre. El 30 vamos a tener el festival, aparte de todos los concursos que van a estar integrando este festival. Vamos a tener actividades culturales, un monólogo que se llama Mi Amiga la Huesuda, que va a ser ahí en la explanada principal de la facultad a las 2:30 de la tarde. Después vamos a tener vamos a tener en el teatro otra obra teatral que se llama Muertos antes de Muertos, muy divertida. Después vamos a tener una pequeña procesión con la tuna de derecho de la facultad, de la explanada principal al teatro, para que en el teatro ya se lleve a cabo la pasarela de Catrinas y Catrines. Y ahí vamos a concluir. Es decir, una serie de actividades. Exactamente. Fantásticas. Y el 31 los esperamos también para que vayan a la inauguración de la mega ofrenda, que este año va a ser en Universum, Ok, sí. Qué padre. a las Perfecto, 6:30 pues, de la tarde. Pues ahí están está, todos para invitados, toda la doctor. comunidad. ¿Algunas palabras? No, pues entérense de las actividades y participen. Nada más. ¿Sí? Oigan, pues muchísimas gracias por haber venido. Les agradecemos mucho a nuestra invitada y a nuestro invitado por haber participado en este programa de En Modo Suayed, con un tema pues espectacular, ¿no, Ariel? Así es, bien valioso, muy interesante, creo que le puede gustar mucho a la comunidad. Y pues no nos resta más que nuevamente agradecerles a nuestros invitados y despedirnos. Cuídense mucho, nos estamos viendo, por supuesto recuerden que estamos tanto en YouTube
como en Spotify y en nuestras redes sociales de Suayed. Y nos vemos al siguiente capítulo de Modo Suayed. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Gracias, Modo Hasta Suayed. luego. Gracias.